Hoy tenemos nuestra penúltima sesión. Vamos a mirar los últimos artículos de la Ley 1258 de 2008. Daremos por terminado todo lo relacionado con la SAS. Espero que esta penúltima sesión sea de su agrado. Los estados financieros deberán ser aprobados por la Junta de Socios, presentados por el representante legal y demás. Si es un solo accionista, de igual manera tienen que aprobarse estos estados financieros, la aprobación que se hace por medio de una asamblea que se plasma en un acta como tal. En el artículo 38 nos vamos a demorar un poquito porque este artículo de manera expresa, taxativa, trae que la SAS en algunas provisiones que teniendo demás sociedades no aplica. En el artículo 155 nos habla que las utilidades para poderse repartir tendrían que ser aprobadas con el 78%, pues en la SAS no es obligatorio este porcentaje, no es obligatorio este quórum para que puedan repartirse las utilidades o la obstrucción de las utilidades. En el artículo 185 nos habla de cuando una persona era administradora no podría representar las acciones, porque no puede ser juez y parte al ser él quien tenía que aprobar su propia gestión. En la SAS sí es posible, ya que el representante legal represente o le den poder para que la asamblea presenta varias o algunas de las acciones de sus consorcios. En el artículo 102 nos habla de las juntas directivas y nos decía que ninguna persona podría pertenecer más de una junta directiva. En la SAS también es permitido, pues está suprimida esta restricción. En el artículo 444, recuerden ustedes que no se habla de la compra de acciones que un administrador representante legal podría comparar. Acciones aquí perfectamente, un administrador podría comprar acciones de su sociedad o las sociedades o viceversa. Artículo 435 nos habla de la formación de grupos o su mayoría, sobre todo cuando había lazos de afinidad o consanguinidad. En la SAS también es permitido, ya que esta acción no está permitida para la SAS. Artículo 454 nos habla también de las utilidades de un 70% en utilidades cuando se llega de la reserva legal y demás. También es suprimido esta obligación o provisión para la SAS. En las demás sociedades, la exclusión de los accionistas era taxativa. Solamente las causales que dijera la ley ser causales de exclusión. En la SAS, los socios pueden excluir o pueden crear causales de exclusión a manera de ejemplo de vida real. Un compañero tiene una sociedad donde una de las causales de exclusión fue que un socio no se podría casar, así estaba perfectamente, es permitido. ¿Qué quiere decir esto? Que con los principios los socios son los que crean sus propias causales de exclusión, desde luego respetando los derechos, la dignidad de las personas y demás, pero cualquier causal de exclusión puede ser creada. Los socios las determinan, pues el Tribunal de Arbitramiento, amigables componedores de conciliación y demás, los socios son los que dan a esa reforma o a ese requerimiento. El artículo 41 que nos habla de la unanimidad, hay artículos para los cuales se requiere la unanimidad y son muy puntuales. Recuerden la restricción de las acciones o preferencia de la restricción a la venta de las acciones, pues la ley ha determinado que con este caso requiere unanimidad. La exclusión de los accionistas para aprobar la causal de exclusión también requiere unanimidad y desde luego la solución de sus conflictos. Cuando se dé la sentencia de los corporativos que estamos leyendo en una de nuestras primeras sesiones, cada vez se utilice una sociedad por acciones simplificadas en fraude, la ley en prejuicio de terceros se levantan en pleno corporativo y esta sociedad responden de manera solidaria y limitada, de manera que cuando aseguró volver fraude a la ley, perjuicio a terceros o actos defraudatorios como tal. Cuando yo utilizo una norma legal o me aprovecho de la norma, me aprovecho de la ley para sacar un beneficio propio. Será como un abuso al derecho de inclusión frente a la ley. La SAS es la laxa que a la misma SAS trae un artículo que pregona. Está prohibido el abuso del derecho. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la unión de accionistas que podían formar grupos o bancadas como tal? Pues en este caso, cuando se utilice la ley para gozar del derecho, desde luego estas personas que abusan del derecho tendrán que indemnizar por los daños y prejuicios ocasionados. Importantísimo artículo que está en la Superintendencia de Sociedades, está la atribución de las funciones jurisdiccionales. Los últimos artículos son de reinicio normativo. Recuerden ustedes que con todo lo que esté en la sociedad, en esta ley 1258 del 2008, nos remitirá al marco del Código de Comercio, en especial a la sociedad anónima y a la última actual, fue la vigencia y derogatoria de esta ley en especial. Recuerden que derogó en el artículo 22 de la ley 1014 de 2006. Hemos acabado todo el articulado de la ley 1258 de 2008. Espero que haya sido de su agrado.